La Organización de las Naciones Unidas, informalmente conocida como ONU, es el máximo ente de unificación global que existe. Su propósito es claro: evitar una tercera guerra mundial y afianzar la cooperación de los países entre sí. La ONU logró a lo largo de estos años importantes avances en la integración de los países, pero también se ha quedado silenciosa ante grandes eventos insólitos como guerras, hambrunas, violaciones de derechos humanos y ha sancionado a países completos. La ONU tiene un gran poder, un gran potencial, pero el poder no recae en todos los miembros de la organización como tal. El gran poder de la ONU recae en 5 estados miembros, los llamados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU o conocidos como los P5. El Consejo de Seguridad de la ONU es el único de los 6 órganos de la organización que puede tomar una acción ejecutiva en conjunto con el resto de países, ya sea enviar misiones de rescate, alimentos, ordenar a un país realizar tal acción, establecer sanciones e inclusive, la extrema, autorizar y ordenar la invasión de un país, como fue el caso de Libia en 2011, donde gracias a la autorización del Consejo de Seguridad, la OTAN entró a bombardear Libia. Por más propuestas y debates que se realicen en el órgano global más poderoso del mundo, si el Consejo de Seguridad no está de acuerdo, la resolución no se llevará a cabo, y solo basta que uno de los miembros permanentes no esté de acuerdo con una propuesta, a pesar de que el mundo entero la apoye, para que ésta se caiga y nunca entre en acción. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, o P5, han establecido una especie de dictadura dentro de la organización, aprobando lo que les conviene y lo que no les conviene se descarta. ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Quién les dio ese poder? ¿Cómo lo usan? ¿Y acaso algún día cambiará esta situación? Eso exploraremos el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. Los 4 policías. Esa era la frase clave que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, mientras las 4 potencias vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China, discutían el formato de la que sería la próxima organización supraglobal, las Naciones Unidas. La conferencia de Dumbarton Oaks fue la reunión en la que Francia, Reino Unido, China, la Unión Soviética y Estados Unidos fueron seleccionados como los miembros permanentes de un órgano ejecutivo de la ONU que podría establecer operaciones de mantenimiento de la paz, el establecimiento de sanciones internacionales y la autorización de acciones militares mediante resoluciones del Consejo de Seguridad, siendo así el único organismo de la ONU con autoridad para emitir resoluciones vinculantes para los Estados miembros. Los Estados Unidos trataron en ese tiempo de incluir a Brasil, para tener otro país americano en la mesa y no 3 europeos y un asiático, pero esta propuesta fue rechazada por la Unión Soviética y Reino Unido. Había que entender que en ese tiempo estos 5 países eran las locomotoras económicas, políticas y militares del mundo. Lo que ellas querían se hacía, así autonomándose veedores de la seguridad mundial. El Consejo de Seguridad de la ONU se configuró con un total de 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. En sus primeras décadas el Consejo de Seguridad tenía 6 miembros no permanentes. En 1965 el número de miembros no permanentes se amplió a 10. Estos 10 miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años que comienzan el 1 de enero y 5 se reemplazan cada año. Para ser aprobado, un país candidato debe recibir al menos 2/3 de todos los votos emitidos para ese puesto. Los miembros no permanentes ejercen un rol importante dentro del Consejo de Seguridad, ya que para que una resolución sea aprobada, se debe contar con 9 o más votos en la sala, inclusive si un miembro permanente presentó la resolución. Lo contrario en cambio sucede con el poder de veto, que solo lo poseen 5 miembros permanentes del Consejo. En las negociaciones previas a la creación de las Naciones Unidas, el poder de veto fue visto con disgusto por muchos países pequeños y de hecho fue impuesto por las naciones con veto, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y la Unión Soviética a través de una amenaza que sin el veto no habría ONU. El veto fue clarificado como algo necesario por los líderes de los 5 grandes. ¿Era la Carta Magna de la ONU con el veto o no Carta Magna en absoluto? Así, las 5 potencias de ese entonces reglamentaron que toda resolución votada en el Consejo de Seguridad de la ONU no pasaría si un miembro permanente votaba en contra. Al contrario, esta pasaría de tener los votos necesarios si un miembro permanente se abstenía o votaba a favor. Así, incluso si todos los miembros del Consejo, excepto un miembro permanente, estaba de acuerdo, toda la resolución se venía abajo y no pasaba. Este mecanismo funcionó desde 1946 hasta entonces. Desde esa fecha hasta hoy, se han vetado más de 230 resoluciones. 230 resoluciones que no han pasado gracias al rechazo de un solo miembro permanente. En el gráfico podrán visualizar todas las resoluciones vetadas por los distintos miembros del Consejo de Seguridad.
La lista la encabeza Rusia, la en ese entonces Unión Soviética, con más de 100 vetos, seguido de los Estados Unidos con cerca de 80, después Reino Unido con 29, Francia con 16 y el que menos ha vetado es China. El veto fue utilizado sobre todo durante la Guerra Fría, en donde el Consejo de Seguridad de la ONU estaba prácticamente paralizado. Allí había prácticamente dos bandos, el grupo occidental, agrupado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y el bloque oriental, agrupado por China y la Unión Soviética, hoy Rusia, siempre bloqueando resoluciones del otro bando por sus propios intereses políticos y económicos. Esto ha evitado que, por ejemplo, la ONU actúe en asuntos tan urgentes como la guerra civil siria, la guerra civil en Yemen, el embargo de Cuba, la ocupación ilegal de los asentamientos israelíes en Cisjordania, la admisión de Palestina en la ONU y demás asuntos de urgencia que siempre terminan bloqueados en la ONU. La decisión de nuevos países miembros con derecho de voto debe constar también con el aval de los 5 Estados miembros permanentes. Es por aquella razón que, por ejemplo, Palestina es un miembro observador y no miembro con poder de voto, ya que Estados Unidos usa su poder de veto para rehusar en múltiples ocasiones admitir a Palestina como miembro, ya que juega bajo la influencia de Israel. En varias ocasiones, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, sabiendo que su resolución sería vetada por algún miembro permanente, se han saltado todas las leyes internacionales y han recurrido a la fuerza, saltándose así la Carta Magna de las Naciones Unidas. Ejemplos como estos fueron la invasión de Irak en 2003 por parte de Estados Unidos y Reino Unido, intervención en la cual Rusia y Francia no estaban de acuerdo. Otro ejemplo fue la invasión rusa de Ucrania en el año 2014 y la posterior anexión de la península de Crimea. Varias resoluciones rechazando la anexión de Crimea por parte de Rusia fueron rechazadas por la Federación Rusa. En ese caso, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el principal órgano de las Naciones Unidas, puede votar para expresar su opinión en forma de recomendación en una resolución. En esta Cámara, una resolución que tenga mayoría de votos pasará. No obstante, solo son eso, recomendaciones. No serán resoluciones ejecutorias como si las zonas del Consejo de Seguridad. La Asamblea General de las Naciones Unidas es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas, el único en que todos los países miembros tienen la misma representación y el principal órgano de toma de decisiones y representante de la ONU. Sus poderes son supervisar el presupuesto de la ONU, designar a los miembros no permanentes para el Consejo de Seguridad, designar al secretario general de las Naciones Unidas, recibir informes de otras partes de la ONU y hacer recomendaciones en forma de resoluciones en la Asamblea General. Por ejemplo, en lo que respecta al embargo económico presente que los Estados Unidos impone a Cuba, cualquier intento de resolución del Consejo de Seguridad para obligar a los Estados Unidos a levantar el bloqueo será vetada automáticamente por Estados Unidos. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas exprime su rechazo en una forma de resolución condenando el embargo estadounidense. La última vez, esta resolución tuvo más de 180 países que votaron a favor y tan solo 7 en contra, incluyendo Estados Unidos e Israel. Asuntos graves como la lenta colonización de Palestina por parte de los asentamientos israelíes también no se han podido solucionar por parte del bloqueo de Estados Unidos a cualquier resolución que exija u obligue a Israel a parar estas ilegalidades. En una acción histórica y como muestra del deterioro de las relaciones entre la administración de Obama e Israel, Estados Unidos se abstuvo en una resolución que condenaba los asentamientos israelíes en territorio palestino y exigía a Israel parar de inmediato. No obstante, ni un mes después, Trump tomó posesión y ratificó la total lealtad de Estados Unidos a Israel. El Consejo de Seguridad con sus 5 miembros permanentes con poder de veto ya no representa como era el mundo en 1946. Hoy estos 5 países siguen siendo potencias económicas y militares indiscutibles, pero ya no son las únicas. Naciones como Alemania, Japón, Brasil e India, 4 gigantes que acumulan entre sí más de un 20% del PIB mundial y más de 1.700 millones de personas, son potencias hoy indiscutibles también. Hoy día en el planeta ya hay países más importantes económicamente hablando que Francia, Reino Unido, como Alemania, como Japón. Nuevas potencias emergentes como México, Nigeria y Sudáfrica se perfilan como las nuevas naciones líderes del mañana. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o mejor conocido como el P5, no van a desear perder su veto. ¿Qué tal entonces la idea de expandirlo? Esto daría la exacta representación a países que ya igualan en preponderancia a las antiguas potencias vencedoras. Hay propuestas sobre la mesa. Actualmente el G4, Brasil, India, Alemania y Japón se apoyan mutuamente para obtener un asiento como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, cualquier modificación a la Carta Magna de las Naciones Unidas que estipula cuántos miembros permanentes hay y quiénes son, debe estar aprobado por el Consejo de Seguridad y con el consentimiento del P5. Y aquí es donde entra el problema, pues del P5 no todos están de acuerdo en ampliar el poder de veto a otras naciones, pues sería una forma de perder su poder e influencia.
el Reino Unido y Francia han respaldado la candidatura del G4 para puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Japón cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y Reino Unido. Todos los miembros permanentes del P5 han apoyado las ofertas de India para un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pero China había implicado previamente que solo está listo de apoyar la candidatura de India para un puesto permanente en el Consejo, a no ser que India se asocie con su puesta en Japón, así bloqueando de una cierta manera el apoyo cuasi total al G4, pues China no desea ver a Japón en la mesa, país con el que tiene varias disputas territoriales y económicas. Por el otro lado tenemos a Rusia, quien se rehúsa a admitir a Alemania dentro de los países con poder de veto. Es lógico, Alemania sería un país europeo occidental más con poder en la ONU, y junto a Francia y Reino Unido bloquearían cualquier resolución que vaya contra los intereses europeos. Por último, faltarían países que no están dentro del G4, como México, Nigeria, Arabia Saudita, Indonesia y demás, naciones donde su población crece exponencialmente y cada vez ocupan un rol más importante en la economía global. Por el bien de la ONU y la representación de la misma, debe haber una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Al contrario, la ONU quedará bajo la tutela de 5 potencias que cada vez están quedando reducidas gracias a la aparición de nuevos países emergentes. Los P5 han aplicado una especie de dictadura en la ONU, bloqueando una especie de corredor sin salida para resoluciones que vayan en contra de sus intereses. Es hora que se reparta el poder en la ONU y se acabe la dictadura del P5. En otro video hablaremos de los ataques de Estados Unidos a la ONU y cómo el presidente Trump pone en tela de juicio su existencia y su supervivencia. Espero les haya gustado el video y coméntenme su opinión. ¿Les parece que se debe reformar el Consejo de Seguridad distribuyendo el poder de veto a otros miembros? ¿O simplemente no debería existir poder de veto? ¿Es realmente necesario que los países más influyentes del mundo estén al mando para garantizar la seguridad mundial? Espero sus comentarios, no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.